Arnaldo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. Un gusto escucharte. ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias por atendernos. ¿Te sorprende esta suba del dólar que aparentemente no ha encontrado techo o crees que forma No, parte de la estrategia con el fondo? no, yo creo que desde el momento que se retira el Banco Central y deja flotar el tipo de cambio va a buscar un techo eh, igual o mayor que la inflación. Y bueno, me parece que estamos ante un escenario todavía donde no encontró ese techo. Y yo lo que veo es que el dólar se va a acercar más a 30, 31 en los próximos semanas y, bueno, evidentemente no sabemos si ese va a ser el tipo de cambio en el cual se va a alojar la cotización definitiva. Pero si se libera el tipo de cambio y no hay flotación sucia y el Banco Central no interviene, uno debe leer esa situación como también una política del fondo, porque el fondo, ¿qué ha hecho? El principal problema argentino, que es la crisis del sector externo, donde Argentina tiene déficits gigantescos en materia de necesidad de dólares para cumplir con los compromisos tanto de la deuda como los desajustes en el sector externo, exportaciones muy bajas con relación a importaciones altas, gastos en turismo muy elevados, pago de servicios al exterior, pago de servicios de deuda externa. Bueno, la manera que el fondo está encontrando, que a mí me parece muy limitada, es decir, bueno, un tipo de cambio alto va a acelerar las exportaciones, o algunas exportaciones, va a bajar de importaciones, la inflación va a quitar, porque ahora vamos a hablar un poquito del ajuste, a quién le va a pegar, va a quitar capacidad de compra doméstica y naturalmente ese tipo de cambio resuelve el problema del sector externo, que es el gran ausente en el acuerdo con el fondo. Ha quedado delimitado solamente a la cotización del dólar, digamos. Y pareciera que el problema de fondo, que es la necesidad de dólares que tiene la Argentina, es muy lábil en términos del acuerdo. El problema fiscal per se no va a resolver la crisis argentina. Arnaldo, ¿qué tal? David Cufré te saluda, ¿cómo estás? Buen día, David. Este tema es central, ¿no? Porque uno escucha otras radios, lees la mayoría de los diarios, en la televisión, y lo que te hablan, lo que habla el gobierno es, bueno, para resolver la crisis hay que bajar el déficit fiscal, que el Estado no gaste más de lo que recauda, y con eso resolvemos todo. Y vos estás diciendo que no ese es el punto. No, yo estoy diciendo eso e incluso te diría dos cosas adicionales. Empieza a tomar Estado público una posición que hizo el presidente en el día de ayer diciendo que hay que avanzar en la desregulación laboral, con lo cual abaratar el costo laboral es generar una nueva devaluación en el fondo, porque yo si abarato el costo fiscal y el costo promedio del trabajo, le estoy generando a ciertos sectores agroindustriales, agroexportadores, un beneficio adicional por la baja de los salarios que va a provocar una regulación laboral. Y en segundo lugar, para mí, esta inflación, esta composición de ajustes tarifarios, de combustibles y la forma despiadada que ha tomado el nivel de precios en estos días, por una inflación que va a superar el 30% en el año, bueno, ya no le pega solamente a los trabajadores del sectores populares, esto va al corazón y al bolsillo de la clase media. O sea, la inflación... Este ajuste le va a pegar a la capacidad de compra de sectores medio altos. La inflación decís que va a superar el 30% este año. Sí, son los datos que por lo menos manejamos nosotros en la UMED con el índice de precios que tenemos hoy, que ya está en 28, y una inflación que se proyecta este mes también muy alta y en julio muy alta. Bueno, ¿a ustedes cuánto les dio? Es importante esto que estabas indicando. ¿Cuánto les dio la inflación de mayo a ustedes en la UMED? 2.8. ¿Y se pronostica más alta para junio? Y se pronostica en ese rango de 2.8 en adelante, digamos, en los próximos meses. Claro. Mira, hay una encuesta que se publicó en la edición local del diario Perfil de Córdoba, que se ha hecho por parte de una consultora cordobesa, que ha tomado cadenas de hipermercado, grandes empresas proveedoras, demanda de principales productos, y en los productos de primera necesidad te da una inflación en el mes pasado, en los últimos 30 días, para ser más precisos, que publicado en Perfil del domingo, de la edición de Córdoba, de la provincia de Córdoba,
te da dando una inflación entre 3 y 6%. Qué bárbaro. O sea que estamos hablando de situaciones de descontrol. Entonces, sí. ¿qué va a hacer el gobierno frente a esto? Bueno, está ahí tibiamente amenazando con precios cuidados, que es la góndola. Sí, pero no se encuentran, ¿eh? Yo lo estuve recorriendo, buscando y no se encuentra. Hacemos exactamente lo mismo, buscamos en un lugar que hay un producto cada 100. Exactamente. Ahora, el problema, Gato y David, es el siguiente. Si no cierra la necesidad de financiamiento del sector externo, el gobierno está actuando con mucha ingenuidad. Yo veo que hay economistas, incluso que en estos días han sido entrevistados, pidiendo más ajuste fiscal y mucho más liberalización del mercado para que realmente haya una caída fuerte de las presiones inflacionarias en esta etapa. Yo creo que eso no va a ocurrir. Lo que estamos viendo en estos días es que la Argentina necesita no menos de 50.000 millones de dólares por año para atender este ajuste externo. Claro. Y hay un punto que no se dice, Gustavo, no se dice. El acuerdo con el fondo es de 15.000 millones de dólares. Sí, exacto, lo que vamos... Adelante, y después si cumplís te van a ir dando lo demás. Sí, pero para todas las experiencias anteriores, el fondo en otros países no las dio. Claro. Lo que hizo es convertir esos 35.000 nuestros, que le pasó lo mismo a Grecia, que eran 40.000 adicionales, como garantía en caso de default. O sea, vos tenés sí. pero para pagarle a los acreedores, no para entrar en la Argentina. Sí. Entonces, el acuerdo que estamos firmando es otro. Es un acuerdo mucho más pequeño que el gobierno, y en especial algunos ministros, creen que van a poder estabilizar la economía y salir a buscar en el sector privado, teniendo esa garantía del fondo. Digo, por eso, Arnaldo, es que el dólar sigue subiendo. Digo, cuando uno hace estas cuentas, ves que este dólar no cierra. Bueno, el dólar no cierra porque además tengamos en consideración que una parte de la sociedad no confía en el acuerdo. Claro, y no confía en el gobierno. No confía el gobierno. Bueno, Arnaldo, como si, muy claro, realmente muy claro, muy interesantes los datos de la UMED también, ¿eh? Gracias, Arnaldo. Bueno, no, al contrario, les deseo buen día. Gracias, igualmente para vos. Arnaldo Bocco, economista, trabaja allí, muy interesante el trabajo de la UMED que vienen haciendo. Anoche pasábamos una perlita en Minuto 1, Federico Pinedo, ¿no? En esto de que cómo el gobierno y los funcionarios y los dirigentes de Cambiemos nos han mentido. Un archivo del año 2016, donde decía, ahora nomás, decía Pinedo, ahora ya la inflación viene en baja, mayo va a ser, y después ¡fiuc! Así, después, ¡fiuc! Para abajo. No pasa 2016, 2 años no han podido dominar la inflación. La inflación sigue siendo más alta que cuando estaba el kirchnerismo. El kirchnerismo en 2015 era 23,8. Bueno, en 2016 fue 41, en 2017 fue 24,8, o sea, mayor. Y este año va a ser, ya dice Bocco, más de 30. Y si se sigue devaluando, 27, si se sigue devaluando, va a estar más cerca de 40. Gustavo Silvestre en Radio 10.